El pasado domingo, hace 4 días, se celebraron dos manifestaciones radicalmente distintas en México, en todo México, pero concretamente en la Ciudad de México es donde está el debate más grande, y en Madrid. No tienen nada que ver una con la otra. En Madrid la marcha se hizo como reacción a las políticas de salud pública, de sanidad pública de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Madrid es la comunidad que menos invierte por persona en sanidad. Madrid tiene un intenso proyecto de privatización de la sanidad mediante la entrega de los hospitales a la administración privada, donde entonces los que administran privado le cobran al gobierno la atención que dan. Y esa atención se la cobran mucho más cara que la atención que se daría si el gobierno lo administrara. Porque además de que suben los precios convenientemente, hay que pagar las utilidades, los beneficios, el plus, los accionistas tienen que ganar. Entonces lo que te cuesta 10 cuando lo administra el Estado, pues te cuesta 10 más el 40% que quieren ganar, o el 30% o el 10%, lo que quieran ganar los accionistas sobre su inversión. Los nuevos administradores de los hospitales. Es una de las formas de privatización de la sanidad pública que está empleando el Partido Popular en España. La sanidad pública es la gran joya de España, la gran joya de nuestra tranquilidad. Entonces, pese a ser la comunidad más rica, Madrid es la que menos gasta en sanidad y además maltrata a sus médicos, además maltrata a su personal sanitario y además durante la pandemia Ayuso prohibió que las personas de las residencias de ancianos que tuvieran problemas de salud fueran trasladadas al sistema sanitario para no presionar demasiado al sistema sanitario y sobre todo para que no le apuntaran las muertes excedentes por la pandemia de la COVID-19. Resultado, 70 y tantos mil muertos, de los cuales 50,000 fueron de COVID, personas mayores de edad alojadas, en este caso prácticamente encerradas y secuestradas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Todo esto llevó a una marcha en defensa de la sanidad pública, porque insisto, es una joya para todos los españoles. Al mismo tiempo, en México, se calculó, los convocantes dijeron que había 670,000 personas, la delegación del gobierno dijo que había 200,000 y el Partido Popular dijo que eran como 18,000. Que ni eran tantos. En México al mismo tiempo se llevó a cabo una manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral. La historia es la siguiente. En México, cuando las elecciones las organizaba el gobierno, coincidencia pura, las ganaba el candidato del gobierno. Era una chiripa, era absolutamente coincidente. El candidato del gobierno ganó, pues mira tú. Entonces, después del fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, empezó a haber una presión no solo nacional, sino internacional por ciudadanizar los procedimientos electorales. En España, por ejemplo, quien reúne toda la documentación electoral son los juzgados, pero no son los ciudadanos los que llevan las casillas electorales, los representantes, etcétera. Yo he sido representante en todas las elecciones desde que estoy en España por el Partido Socialista Obrero Español, como interventor o como apoderado en todas las elecciones, y sé cómo funcionan las elecciones y funcionan con una limpieza absolutamente admirable. También, como en México, vi cómo me robaban mi propio voto en alguna ocasión. Bueno, cuando todavía el gobierno organizaba las elecciones. Entonces, en México se creó primero la Comisión Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral para llevar las elecciones con la mayor limpieza posible. En un ambiente de una corrupción extrema, pues esto es bastante difícil, pero es bastante más limpio que en el pasado. Tan limpio que un opositor al gobierno, un señor que llevaba desde el año 2000 dando lata, pues ganó las elecciones en 2018 y se llama Andrés Manuel López Obrador y es el presidente de la República. Es decir, el que el Instituto Nacional Electoral funcionaba lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que el señor sea presidente. Pero en las elecciones de medio mandato que hubo el año pasado, es cierto, este año, resulta que el partido oficial, el partido del gobernante López Obrador, Morena, perdió las elecciones, perdió las mayorías que tenían las cámaras, por lo tanto le cuesta más trabajo seguir adelante con sus leyes. Entonces ha propuesto modificar
una reforma electoral que altera profundamente al INE, para todo efecto práctico lo destruye, para que la gente vote por los funcionarios electorales, por los que se van a encargar del Instituto Nacional Electoral, y entonces la gente va a votar. ¿Y quién va a organizar la elección para eso? Pues seguramente el partido en el gobierno, Morena. Pese a que no es un sistema perfecto, la gente prefiere mantener al INE que hacer cambios en este momento que da la impresión de que única y exclusivamente favorecen los planes del gobierno de eternizarse a partir de 2024, que son las elecciones presidenciales en México. Entonces, pues, el que con leche se quema, hasta el requesón le sopla. Y como López Obrador ha acusado de corrupción a todo el mundo y nunca ha dado pruebas de ello, pues sus acusaciones de corrupción del Instituto Nacional Electoral tampoco son demasiado creíbles. Entonces la gente salió a la calle en defensa del Instituto Nacional Electoral con otras 200,000 personas. Dijeron los portavoces oficiales del gobierno que fueran 8,000 o 10,000, 12,000 personas por ahí como máximo. Es muy fácil ahora, hay un mecanismo que puede calcular cuánta gente hay en una manifestación, porque las exageraciones y las reducciones brutales de números en las manifestaciones han sido un juego de toda la vida en todos los países. Fueron 10,000 personas, no, eran 400 millones, no es cierto, solo eran 4 gatos. Yo me acuerdo que cuando fue la manifestación en contra de la guerra de Irak, yo quería llevar en una jaula 4 gatos, para que son 4 gatos, ahí están los 4 gatos, luego estamos los tantos miles que estamos atrás, que también hay que contarlos. Pero hay un instrumento, una herramienta, no me acuerdo, ahora no traigo la URL, pero la pueden buscar, ¿no? Calcular multitudes. Entonces pones un mapa, delineas el área en la que había gente, en el mapa de lo que quieras, de Madrid, de México, de Burundi, de la capital de Tuvalu, o de Hamburgo, y delineas el área y luego calculas, viendo fotos de concentraciones de gente, si había una multitud muy apretadita, así como de concierto de rock, donde caben 4, 5 por metro cuadrado, o estás en una cuestión pues, un poco más así holgada, de 1 o 2 personas por metro cuadrado. Entonces tienes una estimación bastante razonable de cuántos miles de personas había. Yo lo hice y en la manifestación de México había 200,000 personas como mínimo, y contando 2 por metro cuadrado. Y creo que en algunas zonas había bastante más de 2 por metro cuadrado. En Madrid ni lo hice, porque bastaba ver las fotos de los drones para decir, mira, no son 80,000 personas ni de risa, son más de 200,000. Lo que me preocupa aquí es esto: si denuncias a Isabel Díaz Ayuso y al PP por su manipulación horrorosa de las cifras para tratar de no hacerle caso a la ciudadanía, tienes que hacerlo con López Obrador. Y te digo más, aquí están las fotos de México en todos los países, en varias de las ciudades donde se llevan a cabo manifestaciones, y abajo la manifestación de Madrid, que es absolutamente de locura. Miren, la democracia, lo he dicho muchas veces, no es solamente votar. Tanto Isabel Díaz Ayuso como Andrés Manuel López Obrador pueden reclamar que tienen mayoría de votos, tienen más votos que los demás y por lo tanto pueden hacer lo que se les dé la gana. O eso creen en su visión peculiar de la democracia. La democracia no es votar. Votar es uno de los elementos que permiten la existencia de la democracia. Pero la justicia, la igualdad y el respeto al disidente, el respeto al que opina distinto, el respeto a tu adversario político son fundamentales para la existencia de la democracia, como lo es la transmisión pacífica de los poderes cuando pierdes. Y no hagas un Trump tratando de dar un golpe de Estado porque perdías. Pero la democracia sobre todo implica el escuchar a los que no votaron por ti. Esa es una de las cosas que caracterizan a los partidos democráticos de verdad, los partidos razonables, cuando llegan al gobierno y que están atentos a la difícil tarea de gobernar para todos. Obviamente vas a defender más los intereses de tu plataforma política, pero tu plataforma política no tiene por qué implicar pasar con un tanque por encima de todos los que no votaron por ti, porque son despreciables, inhumanos, o como dice López Obrador, racistas, clasistas, conservadores, fifís, y he dicho una barbaridad de nombres a las personas que se atreven a marchar en contra de lo que él quiere hacer, porque el pueblo es él. La democracia es el respeto y la consideración a todos los que no votaron por ti y escucharlos
porque pueden tener razón aunque no voten por ti. Aunque sean gente tan despreciable que no vio tu grandeza y no votó por ti, podrían tener razón. Siguen gozando de todos sus derechos ciudadanos, incluido el derecho de petición y el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión y el derecho a no ser atacados por el gobierno que los insulta y los desprecia. Decía el PP en Madrid que habiendo tantos millones de habitantes en Madrid, que 600,000 personas era un fracaso la manifestación. No hay una manifestación de 600,000 personas que sea un fracaso. Pero cuando te cierras a escuchar a las personas, que además entre los que estaban, yo estoy seguro que entre los que salieron en México había muchos votantes del López Obrador, entre los que salieron en Madrid hay muchos votantes del PP. Pero como esto no se puede saber, no se trata de jugar a eso, se trata de jugar a que el número de personas, las personas, los ciudadanos, tienen que ser tenidos en cuenta por sus gobernantes, y esa es la esencia misma de la democracia, que los que no ganaron no tienen que estar viviendo como derrotados como en las dictaduras, y en España eso lo conocemos muy bien. Las familias republicanas, las familias de los combatientes republicanos, las familias de los políticos republicanos, las familias de los militantes republicanos, fueron perseguidas, humilladas, azotadas, despreciadas, anuladas a nivel ciudadano, desde 1939, cuando gana la dictadura, hasta 1975, cuando finalmente suelta su último suspiro el bestial Franco. No es lo que pasó en la guerra, es que después de la guerra se dedicó el bando ganador a humillar y perseguir a todas las personas que habían estado en su contra. Eso lo hace una dictadura, eso lo hace Isabel Díaz Ayuso, eso lo hace Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que no debe hacer una democracia. ¿Estamos? Sí, la respuesta de Obrador, esto es interesante para el chat. La respuesta de López Obrador a la marcha, que si fueron solo 10,000 personas, porque les preocupa, es hacer una marcha por su victoria del 2018, en 2022. Hacer una marcha por su victoria del 2018 en 2022. ¿Para qué? Y lo peor del asunto, ¿sabes qué? Me temo que esa marcha vaya a ser así, mira. Sí, el pueblo es el enemigo. La gente que no piensa como yo es el enemigo. Los que no me aplauden son mis enemigos. Madre mía.